Bien, mis hermanos, yo les pido que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. El mensaje a Filadelfia. La palabra Filadelfia significa amor fraternal. Amor fraternal. Era una iglesia amorosa, era una iglesia entregada y tenía amor entre sus hermanos. Y nuestro Señor bendito en su palabra, santísima, le habla a esta iglesia que estaba en Asia Menor, o sea, en lo que es Turquía, el día de hoy, y le dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Nuestro Señor Jesucristo, como en los mensajes anteriores a las demás iglesias, a Sardis, a Teatira, a Pérgamo, a Esmirna, a Éfeso, siempre comienza con un atributo, con una característica de nuestro Señor. Y aquí dice que el santo es el que habla, el verdadero. ¿Quién es el santo? ¿Quién es el verdadero? Pues obviamente Cristo, Cristo Jesús, el santo de Dios. O sea, el apartado para Dios, el que viene de Dios, el que tiene la preeminencia, el primogénito de los muertos, también dice la palabra, el unigénito de Dios. Él es nuestro Señor Jesucristo. Y dice que Él es el santo, el verdadero. ¿No hay otro como Él? Yo soy el camino, dice la palabra, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Él es el único que promete vida eterna. En ninguna religión, en ninguna doctrina pagana, en ninguna filosofía está garantizada la vida eterna, como Cristo Jesús nos la garantiza, como Cristo Jesús nos la promete. Y la prueba de ello es que personas como, por ejemplo, Mahoma, personas como Buda, uno va a sus tumbas y ahí están sus huesos. Pero Cristo Jesús, si uno va al Santo Sepulcro allá en Jerusalén, la tumba está vacía. Amén. ¿Por qué? Porque Él venció a la muerte en la cruz del Calvario. Yo soy el buen pastor, mi vida doy por las ovejas. Por eso me ama el Padre, dice la palabra, porque yo pongo mi vida. Él la puso, Él la ofreció. Yo me sacrifico por ellos, yo me inmolo por ellos, por amor a la humanidad, por amor al ser humano, por amor al hombre, por amor a la mujer. Yo doy mi vida por ellos en sustitución de sus pecados. Yo lo recibo
todos sus pecados, para que ellos tengan vida eterna, igual que yo la tendré. Y así fue. Él dio su vida, lo enterraron o lo pusieron en ese sepulcro de José de Arimatea. Y al tercer día hubo un terremoto en la mañana. Un ángel removió la piedra. María Magdalena y las demás hermanas iban al sepulcro a ungir el cuerpo del Señor porque no les dio tiempo. La premura del día de reposo solemne, dice la palabra que iba a haber, no les dio tiempo de ungir con especias aromáticas para que no hediera el cuerpo. Y fueron muy de mañana el domingo al sepulcro y el sepulcro estaba vacío. Ninguno de sus huesos de Cristo Jesús estaba allí, porque el Señor resucitó con gran poder y gran gloria. Él tiene las llaves del Hades y de la muerte. Se las arrebató a Satanás en su crucifixión, muerte y resurrección. Entonces, cuando Él promete que a través de Él hay vida eterna, debemos de creerlo, porque los hechos son concluyentes. Él es el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Él es el que tiene la llave de David. ¿Cuál llave? La llave de la vida eterna, la llave de la entrada al cielo, la llave del reino celestial. En aquel tiempo había un dios pagano llamado Janos. Ese dios pagano decía que él tenía las llaves que abrían y que cerraban la eternidad. Él era ese dios pagano, él era el Dios de los comienzos, el Dios de los principios. Por eso esa deidad se celebraba en el mes de enero de nuestro calendario gregoriano. De ahí viene la palabra Januari, de esa deidad pagana, Janos. Él decía que él tenía las llaves de la entrada a la vida eterna. Pero aquí Cristo Jesús le cae a la boca y le dice que Él es el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Me acuerdo cuando las vírgenes insensatas le dijeron a las vírgenes sensatas, ya a punto de venir el esposo, denos de su aceite, denos de su aceite para poder nosotros también estar en las bodas del esposo. Y las vírgenes sensatas le dijeron a las insensatas, vayan y compren a los que venden. ¿Por qué dijo eso el Señor en esa parábola de las vírgenes? Vayan y compren a los que venden. Se estaba refiriendo a los apóstoles de la prosperidad, a esos que todo venden, a esos que lucran con la palabra, a esos que engañan a la gente. A eso se refería el Señor con eso. Y ahí también en esa palabra de Mateo 25 dice que se cerró la puerta y las vírgenes insensatas no pudieron entrar. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es el que tiene la llave que abre y ninguno cierra. Él es el único. Él puede abrir y Él puede cerrar. Nadie, excepto Él, es el que tiene esa llave. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre.
A través de Él solamente, a través de Él hay entrada al reino de los cielos. Amén. Versículo 8 dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Qué hermoso mensaje. Yo conozco tus obras. El Señor conoce las obras de cada iglesia, de cómo nos conducimos, de cómo nos comportamos, de cómo estamos actuando entre nosotros como iglesia. Si estamos predicando o no la palabra, si estamos compartiendo el evangelio, si estamos compartiendo que Cristo ya viene pronto por su iglesia y que la gente se tiene que arrepentir de sus pecados para venir a salvación. Él conoce nuestras obras como iglesia y como individuos. Y así le dice a Filadelfia, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición de parte del Señor que nos diga, he puesto la puerta abierta! No semiabierta, no emparejada, no, abierta completamente. La cual dice, nadie puede cerrar. La cual nadie puede cerrar. Solo Él. Pero a la iglesia de Filadelfia le dice, la puerta está abierta para ti. ¡Qué bendición! Esta iglesia tiene la característica de que no recibe reproche. Ni esta ni la iglesia de Esmirna. Las demás iglesias, Sardis, Tiatira, Pérgamo, la Odisea, la de Éfeso, sí reciben reproche. Hay algo malo que están haciendo, entonces corrijan. Arrepiéntete de tus obras, le dice. Siempre el Señor va a dar tiempo para que nos arrepintamos si estamos haciendo algo malo. Esta iglesia de Filadelfia no recibe reproche. Tiene la puerta abierta completamente. Y nadie la va a poder cerrar. Eso nos debe de dar confianza y seguridad de que si somos parte de esa iglesia, la puerta abierta está garantizada para los que lo aman. Y nadie la va a poder cerrar. Ni el enemigo, ni Satanás. Porque así lo dice mi Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Ninguna arma forjada, ¿verdad?, prosperará en contra de ti, dice la palabra del Señor también. Nada. Estamos seguros en Él. Si estamos haciendo las cosas que le agradan, si estamos teniendo comunión con Él y vivimos para Él, tenemos garantizada nuestra eternidad y salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo conozco tus obras, dice, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué palabra esta? Porque aunque tienes poca fuerza, ¿a qué se refiere que tenga poca fuerza? La iglesia de Filadelfia es una iglesia pequeña, de pocos recursos, pero el milagro de parte de Dios la sostiene. Que somos pocos, que venimos pocos. Aquella iglesia local, de poca gente,
pero que es una iglesia entregada, atenta a las señales, atenta al mensaje, la cual se da la sana doctrina. Por lo tanto, si se da la sana doctrina, si se habla de pecado, si se habla de infierno, si se habla de arrepiéntete, si se habla de que no critiques, de que no juzgues, de que no murmures, de que si estás viviendo en fornicación tienes que casarte, papacito, porque si no el Señor te va a dejar. Si estamos hablando la palabra sana de Dios, tenemos, ¿verdad?, esa puerta abierta, porque guardamos su palabra y no negamos su nombre. No pasamos a dejar el nombre de Jesucristo allá afuera, como la iglesia de la Odisea, sino que la predicación en la iglesia debe de ser siempre cristocéntrica, siempre Cristo, siempre nuestro Señor. Esta iglesia que tiene poca fuerza, habla de eso. Una iglesia pequeña, de recursos limitados, pero que da la sana doctrina, da la palabra bendita. Es la iglesia que constantemente les habla y les dice que Cristo ya viene pronto. Es esa iglesia que desde hace algunos años empezó a detectar por medio de las señales de que Cristo ya venía y de que se acercaba el tiempo de tribulación. Y sin tapujos y sin remilgos, se predicó la palabra tal cual. Prepárense espiritualmente, porque Cristo viene pronto. Viene la angustia de Jacob, viene la tribulación, te tienes que preparar espiritualmente. No se ocultó nada, no se evadió nada, sino que el Señor ponía palabra y esa palabra fue la que se daba. Es esa iglesia que no se guarda la palabra, se da tal cual es. Por eso es iglesia pequeña, porque a la gente no le gusta escuchar lo que no le agrada, sus defectos, sus pecados ocultos, escondidos. No le gusta escuchar a la gente eso. De repente algún hermanito por ahí le dice a la esposa: oye, pero ¿qué le dijiste tú al pastor lo que yo estoy haciendo en mi vida? ¿Por qué me habló directo? No es el pastor, es el Señor el que le da palabra por medio del Santo Espíritu, y cae la palabra en esa persona. Obviamente nuestro Señor, en su omnisciencia, va dando palabra a cada uno para que redarguya en el corazón y se arrepienta de sus obras. Esta iglesia de poca fuerza es la que a lo largo de este tiempo ha advertido de que estamos a punto de entrar a tribulación. La guerra en Irán, con Irán, está subiendo de nivel, está escalando en intensidad por los ataques a las infraestructuras energéticas,
Ya se sumaron países como Japón, como Alemania, Francia, para defender el estrecho de Hormuz, que lo tiene ahí, ¿verdad?, cerrado Irán. Se viene un polvorín, hermanos. Y lo he comentado desde hace 2 o 3 años de esto que ya estamos viviendo. La OTAN se va a meter, Rusia en contra de la OTAN, China va a invadir Taiwán, Afganistán y Pakistán están en guerra y nadie está volteando a ver ahí. ¿Que no nos damos cuenta? El alcance, el cual va a estar el mundo, el alcance de calamidad bélica, económica, que se está dando. Pero ese mensaje no gusta. Las iglesias de la prosperidad están llenas, ¿verdad? Porque les hablan de puro dinero y de pura prosperidad material, y tú eres el campeón de tu vida y todo te va a salir bien, tienes un futuro asegurado. ¿Asegurado en qué? ¿Confiando en el dinero? ¿O asegurado en qué? Porque no les hablan de estos tiempos. Yo desde hace algunos años he estado yo hablando de esto, ¿verdad? Ya llegó el tiempo, ya llegó el momento. Hasta hermanas en la iglesia me dijeron que le bajara un poquito al asunto. Puro apocalipsis, puro apocalipsis. Pero ya el Señor había hablado, el Señor ya había dicho, ya nos había alertado desde el año 2017 que nos preparáramos espiritualmente para lo que ya estamos viviendo. Y se empezaron ahí los hermanos. Y se empezaron ahí. Pero a revelación que un hermano en Cristo, un hermano pastor, vino aquí a esta congregación y hubo palabra de profecía, la cual me dijo a mí, el Señor por medio de él, que recibiera a todos los que se fueron. ¿Y qué creen que yo les dije? No, pues no, yo no lo recibo. Claro que sí, bienvenidos todos. No vamos a ser como Jonás, ¿verdad? Sabía que los ibas a perdonar, Señor, por eso no quise ir a Nínive. No hay que ser como Jonás. Es normal hasta cierto punto, entre comillas, que haya hasta cierto punto miedo de parte de los hermanos porque no se entregan al Señor como deben de entregarse. Pero en la misericordia de Dios viene la prueba, viene el jalón de tapete para que reaccionemos y entendamos que ya en este momento nuestra prioridad es nuestra salvación. Amén. Que no hay que voltear a hacer planes a largo plazo en esta tierra porque ya no los va a ver. Ya no los va a ver. Nuestro futuro, si estamos totalmente entregados, ya está asegurado. ¿En quién? En Cristo. ¿En dónde? En Jerusalén. Trabajando para Él en el milenio. Ahí en el milenio vamos a estar con Él en Jerusalén. Ese es nuestro futuro garantizado para los que buscamos su voluntad y su rostro. Ya se acabó el tiempo. Ya no hagamos planes. Ya no hagamos planes en este mundo. Pero sí hagan planes
de estar con su Señor, reinando por 1000 años. Amén. Sí. Dice la palabra bendita del Señor, versículo 8, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Has guardado mi palabra y la has predicado como va. Podrían decir que somos alarmistas, somos sensacionalistas, pero no es así. Es palabra de amor. Es palabra de Dios, porque también a un servidor, por ejemplo, a los que estamos aquí en el púlpito, se nos va a demandar. Si no guardo la palabra y la predico tal cual, según lo que estamos viendo en el mundo, se me va a demandar. Porque así lo dice Mateo capítulo 24. Vamos a Mateo 24, por favor. Mateo 24, versículo 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿A quién puso el Señor sobre su casa? A los ministros, a los obispos, a los pastores, sobre su casa, que son ustedes. ¿Para qué nos pusieron aquí? Para darles el alimento a tiempo. Y si yo como atalaya veo desde el año 2014, 2015, con la tetrada de lunas de sangre, que ya viene el tiempo del fin, ¿qué hice desde ese entonces? Predicar la palabra de que ya viene Cristo y que los acontecimientos finales llegarán. Eso hice. Y no la escondí la palabra, no la adorné, no la disfracé tal cual. Versículo 46 dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Bendito seas, mi Señor. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Si ustedes ven, ese siervo imprudente que no dio el alimento a tiempo, se descompuso, se desvió del camino porque empezó a hacer cosas indebidas, como a golpear a sus consiervos y comer y beber con los borrachos, o sea, empezó a deslizarse. Y por lo tanto, no tuvo el discernimiento de los tiempos bíblicos que está viviendo. Porque luego dice el versículo 50, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera. No lo espera a ese siervo porque se desvió del camino. Ya no tuvo el discernimiento espiritual para entender el tiempo apocalíptico que está viviendo.
Entonces viene Cristo por su iglesia y éste no supo, ¿verdad? Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí? Entonces, los que pertenecen a la iglesia de Filadelfia guardaron la palabra y no negaron el nombre de Cristo, dice el versículo 8 al final. En Juan 17, vamos al Evangelio de Juan. Nuestro Señor Jesucristo da su oración sumo sacerdotal en el capítulo 17 de Juan y encarga a los apóstoles al Padre. Dice el versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. La unidad del carácter cristiano, la unidad en Cristo Jesús. Y dice, guárdalos en tu nombre. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Hablando de aquel que no dio el alimento a tiempo, hablando de aquel que dijo que se tardaba a su Señor en venir, se desvió y el Señor lo castigó. Pero también en esa escritura dice que nuestro Padre Celestial nos guarda. Él nos va a guardar. Nos va a guardar de la hora de la prueba. A la iglesia de Filadelfia. En Apocalipsis 3:9 dice el Señor en su palabra: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esos de la sinagoga de Satanás. Yo aquí apunté algo en mis notas. Con el rechazo de su Mesías, el judaísmo se había convertido en una herramienta de Satanás, tanto como el culto al emperador. En ese tiempo, tanto el culto al emperador como el judaísmo los utilizó Satanás para hacer tropezar a la iglesia. Y el día de hoy esa sinagoga de Satanás existe, obviamente. Son los judaizantes los que obligan a las ovejas del Señor a circuncidarse, los que dicen que si no te congregas en día sábado, pierdes tu salvación, a los que obligan a practicar las fiestas judías. Todos ellos son la sinagoga de Satanás, los que desvían el camino de la gracia y meten la ley en el culto. Versículo
9, nuevamente, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Ahora hay una palabra interesante en Romanos 2. Romanos capítulo 2, versículo 28. Romanos 2, 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Sino de Dios. Quiere decir que es judío el que recibe a Cristo como único Señor y suficiente Salvador de su vida. Es judío, porque esa circuncisión que se practica en el judaísmo exteriormente tiene que ser interiormente, en el corazón, quitando la carne del corazón, por medio de la gracia, por medio del favor de Dios, dándonos de su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo obrando en nosotros va quitando nuestra carnalidad de nuestro corazón. Entonces es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión, la del corazón, en espíritu, interiormente, no en letra, no en la ley, no en el judaísmo, sino en el cristianismo. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Sí? Bien. Versículo, regresemos a Apocalipsis 10, por favor. 3:10. Bien. Permítame tantito. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Quiere decir que la tribulación viene, ¿verdad? Obviamente para el pueblo de Israel, pero también viene para probar a los que moran sobre la tierra, para probarlos si buscan a Dios o no lo buscan, si buscan a Cristo o no lo buscan, para ver qué hay en su corazón. La palabra del día domingo, ¿verdad?, nos llevó a Deuteronomio, donde escribía Moisés de parte de Dios que los tuvo en el desierto para afligirlos, para probarlos qué había en su corazón. Y ahora, en este versículo 10 de Apocalipsis 3, nos dice que viene una hora de la prueba. Ya está empezando. Ya está comenzando con la guerra entre Israel, Estados Unidos, Irán y aliados
Ya está comenzando. Van a empezar, o ya empezaron los precios a subir, sobre todo en Europa. La gasolina, el petróleo. De hecho, ya subió el precio del petróleo, ya sabemos de eso. Entonces se está empezando a ver, ¿verdad?, en el horizonte esa tribulación. Ya lo estamos viendo. Y Dios la trae para probar al ser humano. ¿Y a la iglesia también? Ahora este versículo 10, en la Biblia Nueva Traducción Viviente, dice así: dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero, para probar a los que pertenecen a este mundo. Qué interesante dice aquí. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, el Señor nos dice que sí, que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Dice también la NTV, yo te protegeré del gran tiempo de prueba. Muchos en las redes sociales o en YouTube dicen que eso sí, este versículo 10 significa que que Cristo viene antes de la tribulación. Para ellos ese es el guardarnos de la prueba, pero no es así. Ya lo hemos estudiado infinidad de veces, de que la iglesia sí pasa tribulación. Apocalipsis 10 y 11 habla de ello. Tantas veces que lo hemos estudiado. La traducción del lenguaje actual de este versículo dice: todos en el mundo tendrán dificultades y sufrimientos. Todos. Nadie se va a escapar. Pero a ti, dice, te protegeré, porque tú me obedeciste cuando te ordené que no dejaras de confiar en mí. Bendito sea el Señor. Si toda nuestra confianza está puesta en el Señor, si le dejamos al Señor toda nuestra vida, que gobierne nuestra vida con toda confianza de parte nuestra, el Señor nos va a proteger. Me gusta esta versión, la traducción del lenguaje actual. Todos en el mundo tendrán dificultades y sufrimientos, pero a ti te protegeré, dice, porque tú me obedeciste cuando te ordené que no dejaras de confiar en mí. Sí, hermosa palabra. Hermosa. Bien. La Biblia hispanoamericana dice así: y ya que has sido fiel a mi consigna de aguantar con paciencia el sufrimiento, quiere decir que la iglesia va a sufrir. Y yo se los he dicho, todos vamos a sufrir, pero van a haber niveles de sufrimiento. Y si estás totalmente entregado a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu ser y obedeces a su palabra, tu sufrimiento va a ser menor que el que no se preparó, que el que le agarraron las prisas y cuando ya vio que todo esto ya está pero hecho todo un caos, va a empezar a tener comunión con Dios, pues va a sufrir más. ¿Sí? Y ya que has sido fiel a mi consigna de aguantar con paciencia el sufrimiento,
Yo lo seré contigo en esta difícil hora que se avecina sobre el mundo entero, en la que serán puestos a prueba los habitantes de la tierra. Tremendo, tremendo. Muchísima gente va a sufrir, muchísima gente. Todos vamos a sufrir, pero van a haber niveles de sufrimiento. La Biblia latinoamericana dice así de este versículo 10, Apocalipsis 3:10. Has guardado mis palabras que ponen a prueba la constancia. La clave del asunto es guardar la palabra de Dios. La clave del asunto es vivir en obediencia a Dios, para que Él te guarde, Él te proteja, Él te ayude, Él te sostenga, te fortalezca en la hora de la prueba. Has guardado mis palabras que ponen a prueba la constancia, pues yo te protegeré en la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero y que probará a los habitantes de la tierra. Bendito seas, mi Señor. Ahora en la Reina Valera dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La palabra guardaré viene del griego tereo, de la raíz que es deseoreo, de la raíz que es deseoreo. Palabra Strong 6233-4, lo pueden checar en Google. Palabra Strong 6233-4 y ahí viene, les aparece deseoreo. Y esta palabra, la raíz de tereo, significa ser espectador de. No es lo mismo comprar un boleto para la Plaza de Toros y te confundieron y pensaron que eres uno de los baranderilleros y te arrojan al ruedo. Y ahí el toro te anda correteando por todos lados y te anda corneando. No es lo mismo eso que comprar un boleto y el taquillero no se equivocó y te dio en las gradas y ves el espectáculo desde arriba sin que te pase absolutamente nada. Así vamos a ser los que guardamos la palabra, los que guardamos el Evangelio y vivimos en obediencia al Señor. Así es de que, hermanos, si todavía no has guardado la palabra como debes de guardarla, guárdala con todo tu corazón y el Señor te va a guardar de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Versículo 11. He aquí, yo vengo pronto. Y está, pero muy pronto ya el Señor Jesús de venir. De verdad, muy pronto. El tiempo se está yendo rapidísimo. Los acontecimientos en la geopolítica se están dando rapidísimo. Y todo por amor a los escogidos, como dice Mateo 24. Por amor a los escogidos, el Señor apresura el tiempo. He aquí yo vengo pronto, dice, retén lo que tienes. Retén lo que tienes. La gracia, el amor, el favor, la promesa de Dios, reténlo. Todo lo que el Señor te ha bendecido en tu vida, espiritualmente hablando, reténlo, para que ninguno tome tu corona. Versículo 12, al que venciere,
Yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Vean qué palabra es esta. Y escribiré sobre él, o sea, si nosotros vencemos hasta el fin y nos vamos con Cristo y estamos en su reino celestial, nos va a hacer el Señor columnas. Hablando espiritualmente, columna espiritual, como soporte de la verdad, como carga de la verdad, una columna. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. El nombre de Dios va a estar escrito en nosotros. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Aquí ya está hablando el Señor de la nueva Jerusalén hasta después de los 1000 años. ¿Sí? La cual desciende del cielo, de mi Dios. Y luego ¿qué dice? Y mi nombre nuevo. Jesús va a tener un nombre nuevo. Va a tener un nombre nuevo, como también a nosotros se nos va a dar una piedrecita blanca, ¿verdad? Con nuestro nombre nuevo, porque ya somos totalmente nuevas criaturas en Cristo Jesús. Versículo 13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendita palabra. Bendito mensaje. Hermanos que me ven en redes sociales, Facebook, YouTube, entrégate completamente a Jesús. No tengas miedo. Ya lo vimos en Apocalipsis 3:10. El Señor se da cuenta quién guarda la palabra, quién guarda el mensaje, quién obedece al Señor, quién se congrega, quién está atento a su vida espiritual, a Dios, a Cristo. Si nosotros vivimos de esa manera, si nos entregamos de esa manera, el Señor nos va a guardar de la hora de la prueba que viene al mundo entero. Todavía estamos a tiempo, hermanos. Todavía la tribulación no comienza. Ya el segundo sello, como que ya nuestro Señor Jesucristo ya lo está como que destapando, ¿verdad? La gran espada de la cual habla Apocalipsis 6, del segundo sello, todavía no se ve, pero ya se está como que queriendo sacar, ¿verdad?, del estuche esa gran espada. Entrega tu vida a Cristo. Entrégate con todo tu corazón y tu alma y tu ser, y tú que no lo has recibido, arrepiéntete de tus pecados y recibe a Yeshua como tu único Señor y Salvador de tu vida. Y el Señor perdonará tus pecados, te santifica, te justifica, te aparta para Él y eres parte del reino de Dios. Y todas sus promesas, que son más de 7,000, las tendrás en tu vida, en tu vida. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.